Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Nos ubicamos, como decíamos, en Argentina. El gobierno de Javier Milei ha autorizado la entrada de tropas de Estados Unidos al país y la salida también de fuerzas argentinas hacia Chile para participar en ejercicios militares internacionales programados para octubre y noviembre. Milei toma esta decisión de forma directa una vez más, sin la aprobación previa del Congreso. La Constitución Nacional establece que el Poder Legislativo es el encargado de debatir y aprobar o rechazar el proyecto de ley que el Ejecutivo había enviado con ese propósito. Vamos a analizar las repercusiones de esta decisión. Milei justificó esta acción alegando una urgencia, ya que las fechas de estos ejercicios militares ya están fijadas. Sin embargo, deberá ser revisada por una comisión bicameral permanente del Congreso que tiene días hábiles, solo días, para dictaminar sobre su validez. Vamos a estar analizando este tema. Antes, recordarle a través de redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Ya algunos de ustedes han participado respondiendo a la pregunta que hemos hecho al respecto. Ahí la tenemos con el código QR para que, si no lo ha hecho, pueda hacerlo. Milei autoriza el ingreso de tropas de Estados Unidos a Argentina sin el aval del Congreso. ¿Qué repercusiones tiene esta acción? Pérdida de soberanía o injerencia imperialista, subordinación militar a Washington, avanzada militarista de Estados Unidos, pero en la región, la violación a la Constitución y las leyes también es otra de las opciones. Si no lo ha hecho, participe. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Pasamos al análisis. Me acompaña en la distancia Sebastián Salgado, analista geopolítico, dirige el portal datorgente.com. Desde Argentina nos acompaña. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. Hola Luis, un gusto saludarte. Sebastián, presencia militar de los Estados Unidos en Argentina. Se habla de una contrapartida por el acuerdo alcanzado con el Tesoro de los Estados Unidos. Tu apreciación sobre esta medida de Javier Milei. Sí, tiene seguramente mucho que ver con eso. Coinciden todas las fechas. Ustedes saben que el presidente Milei viajó a los Estados Unidos en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero previo se reunió con Donald Trump para ir a buscar un salvataje económico de lo que es el fracaso de su política monetaria. Y en ese sentido consiguió un crédito aparentemente de $20.000 millones, en este caso no por parte del Fondo Monetario Internacional, sino por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que es el gobierno en sí mismo o las financieras que son parte de ese conglomerado bancario, podríamos decir. La letra chica, como decimos por acá, es lo que todavía no se ha conocido, pero por eso nos llama la atención que acto seguido vemos este decreto de necesidad y urgencia que pasa por encima de la ley 25.880 de nuestra propia Constitución, que dice que en el caso del ingreso de cualquier fuerza extranjera, esto primero debe pasar por la Comisión de Defensa en el Congreso de la República, también debe pasar por la Comisión de Relaciones Exteriores y solo después puede tratarse en el recinto. Bueno, pues ninguna de estas medidas se están llevando adelante, lo cual muestra una vez más la debilidad del sistema democrático que se está viviendo en este momento en la República Argentina. Sí, y sin duda un decreto con muchas aristas para entender. Se realizará una integración doctrinal, dice, entre las Fuerzas Armadas del país y las de Estados Unidos. ¿Cómo interpretar esto en el momento y el escenario? Es que de alguna manera vengan altos mandos estadounidenses, sobre todo vinculados al Comando Sur, a exponer su visión geopolítica de adoctrinamiento ideológico sobre nuestras Fuerzas Armadas. Esto va de la mano con una serie de decisiones que se han venido tomando, como por ejemplo la compra de esta chatarra aérea que son los aviones F-16 de los Estados Unidos, que Dinamarca no sabía si tirarlos al mar o prenderlos fuego, y el gobierno de la República Argentina los está comprando. Son de la década del 80 y lo que buscan realmente es que la República Argentina pague por el entrenamiento de nuestros pilotos, que sí son muy buenos, en la tecnología de la OTAN y poner al ejército de la República Argentina a las órdenes de quienes en este mismo momento están ocupando parte de nuestro territorio insular en las Islas Malvinas. Déjame decirte, Luis, que el día de ayer el presidente Milei, sabiendo que hoy este decreto se iba a publicar,
fue a la provincia de Tierra del Fuego como parte de su proyecto proselitista de cara a las elecciones del próximo mes de octubre y no pudo realizar su acto de campaña por el rechazo de la población de la ciudad de Ushuaia. Esto tiene mucho que ver no solamente con el desfinanciamiento del aparato productivo de esa provincia, por la presencia de un radar británico en la ciudad de Tolwyn, sino también por este proyecto del Comando Sur de tener una base naval conjunta, supuestamente como la que existe en España, la base de Rota. Y el presidente Milei evidentemente había pensado estar en Ushuaia el día antes de que esto se supiera, porque los ejercicios que los Estados Unidos vienen a hacer son justamente en la ciudad de Mar del Plata, costera, aquí en la provincia de Buenos Aires, en Puerto Belgrano y, coincidentemente, en la ciudad de Ushuaia, donde Estados Unidos quiere poner por primera vez una base extranjera en la República Argentina. Sí, y a pesar de los señalamientos anteriores de que se iba a realizar pues allí una base, han dicho algunos voceros, autoridades del Ejecutivo que no se iba a realizar. Sin embargo, pues ahora la presencia pues da mucho que decir en torno a este tema. Si me permites, Sebastián, vamos a ver precisamente el plan anual de lo que ha sido estos ejercicios combinados que tienen origen en un acuerdo entre la República Argentina y la República de Chile sobre cooperación en materia de catástrofes, suscrito en Santiago de Chile, precisamente el 8 de agosto de 1997, aprobado a través de una ley que autoriza la salida y participación de la Fuerza Armada Argentina al ejercicio Solidaridad en el país vecino, un ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América para la participación en el ejercicio Tridente también a territorio argentino, como comentábamos, en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, entre los días 20 de octubre y 15 de noviembre de 2025, las partidas presupuestarias para los gastos pertinentes de las Fuerzas Armadas a cargo del ministro de Defensa o del Ministerio de Defensa, y por último la intervención de la Comisión Bicameral Permanente para pronunciarse respecto a la validez o no de todo esto. Quería preguntarte, Sebastián, la firma de Milei ya está vigente, pero efectivamente se espera que una Comisión Bicameral Permanente del Congreso en varios días, en lo que va de días hábiles, dictamine sobre la validez. ¿Qué esperar de ese escenario teniendo en cuenta lo que hemos visto últimamente en el Congreso argentino? Si ellos no tienen la capacidad de pasarlo por las comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa, como debería y corresponde según nuestra propia Constitución y la Ley 25.880, es que ellos ya tienen preparado ese escenario para tratar de aprobar la firma de este decreto de Javier Milei. Eso no significa que esa aprobación que ellos están promoviendo sea constitucional. Por lo tanto, si esto se lleva adelante, seguramente las consecuencias vinculadas a futuras acciones de juicio político por traición a la patria por parte o hacia el presidente Milei seguramente pueden llegar a verse después de las elecciones del mes de octubre, que muestran a las claras una baja en la intención de voto hacia el oficialismo. Y al mismo tiempo, Luis, decirte que si ven estos ejercicios militares de manera conjunta y que habilitan la salida de las tropas argentinas hacia Chile, parecieran que puede llegar a tener algún vínculo de fraternidad. Hay que decir abiertamente que las Fuerzas Armadas de Chile son aliadas del ejército británico. Para darte un ejemplo claro, decirte que en los últimos meses estuvieron tomando capacitaciones en Chile el ejército de los Gurkhas. Estos son mercenarios de Nepal que participaron en la Guerra de Malvinas de 1982, de que tienen una actitud absolutamente sanguinaria, pero que están a disposición del ejército británico para llevar adelante la ocupación y la continuidad de esta ocupación en el territorio insular de la República Argentina. Por eso, evidentemente, estos ejercicios navales de manera conjunta con el ejército chileno tampoco parecieran representar un ejercicio de soberanía para la República Argentina. Sí. Por último, Sebastián, las repercusiones que tiene todo esto desde el punto de vista regional. Recordemos, hay una
agresión, una amenaza de los Estados Unidos a países del continente y por supuesto Venezuela ha tenido la voz precisamente en esa denuncia en los últimos días. Lo que observas tú directamente con esta opción de Javier Milei con una fuerza, una presencia militar de los Estados Unidos en Argentina y lo que representa para la región. Bueno, nos enteramos de este decreto en el mismo día que el Departamento de Defensa de Estados Unidos se convierte en el Departamento de Guerra. Evidentemente, después de los fracasos militares que han tenido contra la Federación Rusa, contra la República Islámica de Irán, Estados Unidos está volviendo a volcarse una vez más en el intento de continuidad de la doctrina Monroe, y esto significa evidentemente hacer un ejercicio de pinzas sobre Sudamérica, presionando sobre el extremo norte, que es efectivamente los intentos de amenazas militares que están haciendo en estos mismos momentos en el Mar Caribe contra la República Bolivariana de Venezuela, y en el sur, entre el pasaje de Drake, el estrecho de Bering. Evidentemente están mostrando que la proyección antártica es parte de este proyecto de los Estados Unidos, que sigue mirando hacia el sur porque, la proyección que tiene la ciudad de Ushuaia como capital de la provincia de Tierra del Fuego incluye también las Islas Malvinas y el continente antártico. Interesante escenario y nosotros muy atentos a esto. Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Sebastián Salgado, analista geopolítico, dirige el portal dataurgente.com, nos acompañaba desde Argentina y pues de lo que representa esta firma del DNU de Javier Milei sobre la presencia militar de los Estados Unidos en la Argentina. Vamos a una primera pausa del programa. Les recuerdo, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado más temprano y al final de la emisión vemos los resultados, su opinión por supuesto importante para nosotros sobre este tema. Vamos a una pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur, hoy analizando el escenario en Argentina y la autorización de tropas de Estados Unidos en Argentina, que coincide con un momento de tensión económica y política en ese país tras el salvataje financiero impulsado por la administración de Donald Trump para sostener pues esta gestión de Milei y las movilizaciones sociales también en contrapartida por las políticas del mandatario. Analizamos esto y muchos cuestionan precisamente que se ha cedido soberanía militar en Argentina y se utiliza el territorio nacional para satisfacer los intereses de Washington en la región. Me acompaña Héctor Bernardo, profesor de la Universidad de La Plata, periodista y escritor desde Argentina. Muchísimas gracias, profesor Héctor, por su tiempo. Bienvenido. Un placer estar contigo, Luis, y con el público de Telesur. Hablamos de que coincide pues esta medida tras la visita a Nueva York desde el punto de vista económico de Javier Milei, de su par norteamericano Donald Trump, ante la debacle que vive el gobierno, el revés que tuvo en el Congreso, y ahora se presenta pues este decreto que permite la presencia militar de los Estados Unidos. En tu opinión, ¿cuál es la postura que tiene sobre lo que está ocurriendo con estas tropas y por supuesto a Chile también en torno a lo que ha dicho Milei en este decreto, este DNU, saltándose el Congreso por demás? Bueno, no nos extraña esta actitud del presidente Milei en todo aspecto. Por un lado, saltándose el Congreso, lo hemos visto con otras acciones como la anulación o el veto a las leyes que tenían que ver con la asistencia en temas de salud a la discapacidad, la emergencia en discapacidad, la emergencia en relación al sistema universitario, y lo hemos visto en otras acciones también, tratando de evitar el Congreso, de vetar esas leyes, de luego que el Congreso anule esos vetos o anulase esos vetos,
aceptar la anulación de los vetos, pero poner las leyes en suspenso, o sea, seguir anulando el Congreso, en definitiva. Milei, a través de sus decretos, evita todo el proceso democrático burgués tradicional que tiene que ver con el funcionamiento de un poder legislativo y un poder ejecutivo contrapesándose y decidiendo en cierto punto en conjunto cuáles son los caminos que debe recorrer un país. Y ahora lo vemos saltándose el Congreso para autorizar la llegada de las tropas norteamericanas a nuestro territorio, argumentando una cuestión de urgencia por los tiempos. Sí. Y por otro lado, la imagen de Milei para este país y las encuestas hablan por sí solas, han dejado, por supuesto, un mensaje importante para el gobierno. Según el medio La Licuadora, un estudio nacional realizado por Analogías Consultora, mostró que la opinión pública cambió de forma abrupta durante este mes de septiembre, ocasionando que los niveles de aprobación del mandatario, la imagen del gobierno, sufrieran una baja simultánea. Particularmente mostró un amplio rechazo a los vetos presidenciales que afectaron proyectos votados con alto consenso en el Congreso. Un gran ejemplo es el veto de Milei a las leyes para financiar el Hospital Garrahan y las universidades públicas, algo que repudia el 66% de las personas que formaron parte del sondeo. A esto se suma escándalos de corrupción, ya lo hemos abordado en el programa, que involucran a la hermana del presidente, Karina Milei, funcionarios allegados, y lo que se reduce en un 58,1% de personas que consideran que estos personajes deberían renunciar. El sondeo resume que, según la opinión popular, el ajuste no resuelve los problemas estructurales de la Argentina. La sociedad reclama que el Estado atienda a jubilados, trabajadores de la salud y sectores vulnerables, y el estilo confrontativo del presidente para dirigirse a la gente genera rechazo. Persiste la percepción de corrupción en el Congreso, de estabilidad cambiaria y de precios que ha perdido credibilidad por parte de lo que anuncian las autoridades en ese país. Profesor Héctor, y esto en medio de lo que vemos, ¿no? De lo que se suma ahora, que es la posibilidad de que el presidente pues haya dado en contrapartida una posición a los Estados Unidos en la región. ¿Qué significa esto también para un continente que ya desde sí ya empiezan a haber voces o a darse voces de que se está generando todo un sistema de operaciones militares de los Estados Unidos, no solamente en el Caribe, sino también por Ecuador, por Chile y, por supuesto, por Argentina ahora? Bueno, hay una combinación de factores que tienen que ver con el intento de recomposición neocolonial de Estados Unidos de control de la región, ¿no? Ellos están en un momento de retroceso hegemónico, ven que América Latina es su última trinchera, esa trinchera la quieren sostener a la fuerza, además con personajes nefastos, ¿no? Llevando la política exterior de Estados Unidos, como es el caso de Marco Rubio, ¿no? El personaje de lo más oscuro de la política norteamericana y de las mafias de Miami, de los sectores guerreristas, de los sectores del lobby anticubano, del lobby sionista, digamos, todo eso representa hoy, todo eso está instalado hoy en la conducción de la política exterior norteamericana y están intentando recomponer el control de la región por la fuerza, con amenazas a los países que intentan mantener una posición soberana, como en el caso de Venezuela, ¿no? Amenazas con llevando barcos con 1.200 misiles apuntando hacia Venezuela, con 4.000 marines, con un submarino nuclear, y con acciones mucho más fáciles en los territorios donde tienen esbirros, donde tienen a sus virreyes, como es el caso de Argentina con Milei, o como es el caso de Ecuador con Noboa, que intenta reformar la Constitución para permitir que se vuelva a instalar una base militar norteamericana en territorio ecuatoriano. Ceden las soberanías porque ellos no tienen nada que ver con la soberanía de nuestros países, son esbirros que trabajan en función de los intereses de los Estados Unidos. Sí. ¿Le pasará factura Javier Milei esta subordinación de Estados Unidos en las próximas elecciones? Es probable que sí, no ha podido hacer campaña, como bien lo señalaba Sebastián Salgado recién, no ha podido hacer campaña en Ushuaia, tuvo que suspender sus actos, ha salido corriendo
de sectores de aquí del conurbano, ¿no? Sabemos cómo lo han repudiado cuando intentó hacer campaña en el conurbano. En Córdoba, que es un lugar donde él tiene mucho peso, o donde tuvo mucho peso en las elecciones, hizo un acto muy pobre, con muy poca gente que lo acompañó. Está teniendo una baja enorme en su popularidad y la gente creo que está empezando a ver que él nunca buscó defender los intereses de los más vulnerables, nunca buscó defender los intereses del pueblo argentino, sino los intereses de los grandes conglomerados extranjeros y de los sectores que especulan con los intereses o tienen la especulación financiera aquí en Argentina y no la posición productiva para desarrollar trabajo, desarrollar industria y poder tener un mejor nivel de vida para los argentinos. Busca favorecer a los intereses de los grandes conglomerados extranjeros. Sí, y mientras se da todo este escenario, pues obviamente Milei sigue con su agenda tras anunciar Estados Unidos un rescate de 20.000 millones de dólares al gobierno argentino. Milei regresa a Washington. El portal argentino Página 12 asegura que este viaje ocurre en medio de la creciente controversia por el rescate financiero anunciado por el gobierno de Donald Trump. Ahí vemos parte de lo que redacta este medio, algo que ha generado malestar en sectores republicanos, quienes cuestionan el apoyo de Trump a Milei. A esto se suma el descontento por la venta masiva de soja argentina a China, desplazando la presencia de Estados Unidos en ese mercado clave. De hecho, la revista Fortune reveló una imagen polémica que refleja en el teléfono del secretario del Tesoro, Scott Bessent, mensajes enviados por la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y en ellos se criticaba duramente el acuerdo con Argentina, señalando que el rescate financiero, este salvataje, como le dicen en Argentina, implica la eliminación de restricciones a las exportaciones de granos y lo que permite a ese país vender soja más barata a China, que provoca una caída de precios en el mercado de los Estados Unidos. Parte de todo esto, profesor Héctor, para finalizar, y cómo repercute, vemos obviamente la economía argentina, la debacle, por supuesto, en el peso, la imagen de Milei, por supuesto, no es la mejor en este momento. ¿Qué esperar de ahora en más? El Congreso, por supuesto, ha dicho en reiteradas oportunidades que lo que está haciendo Milei es inconstitucional. Ahora esperar que el Congreso evalúe a través de, pues de una comisión lo que se va a presentar acá en la región. Si es válido o no es válido que Estados Unidos esté en Argentina. Su postura sobre esto. Bueno, creo que en este caso hay pocas posibilidades de que el Congreso frene estas acciones, esta llegada del Comando Sur y de estas fuerzas militares norteamericanas a la Argentina. Creo que buscaron este atajo justamente para evitar la discusión en el Congreso. Después habrá que ver si el Congreso toma algún tipo de medida, algún tipo de sanción por si esto es aprobado solamente en la comisión bicameral y con eso se justifica la llegada de los militares norteamericanos. Pero como recordaba Sebastián Salgado, estas acciones que se van a llevar adelante junto con el ejército norteamericano son en Mar del Plata, en Puerto Belgrano, que está cerca de Bahía Blanca, y en Ushuaia. Ushuaia, según ha revelado un medio que no es justamente opositor, sino el medio TN, que es del grupo Clarín, un grupo cercano al gobierno de Milei, la intención concreta de instalar una base militar norteamericana en Ushuaia estaría en la letra chica del acuerdo firmado con Milei para la llegada de esos 20.000 millones de dólares que le van a permitir sostenerse un tiempo más, pero no le van a permitir recomponer la economía porque es una economía cuyo proyecto político está en caída libre y la economía argentina se está cayendo a pedazos porque es una economía que no está produciendo, que no está generando posibilidad de consumo de los argentinos y eso está destruyendo toda nuestra industria. Entonces, realmente este rescate que le da el Tesoro norteamericano y el presidente Donald Trump es solo para estirarles un respirador que le va a estirar la vida un poco más a Milei, la vida política, ¿no? Pero es un proyecto que ya está muerto.
Se entiende el análisis, profesor Héctor. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. No, por favor, un placer. Ahí está, Héctor Bernardo, profesor de la Universidad de La Plata, periodista y escritor, nos acompañaba desde Argentina y bueno, todo el escenario sobre la presencia militar de los Estados Unidos en ese país latinoamericano. Pero antes de terminar nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta. Le preguntábamos más temprano sobre esta autorización de Javier Milei a las tropas de Estados Unidos en Argentina sin aval del Congreso. ¿Qué repercusiones tiene esta acción? Pues un 69% de los usuarios dice pérdida de soberanía e injerencia imperialista. Es la opción más votada por nuestros usuarios a esta hora sobre este tema y las repercusiones que tiene para ese país latinoamericano. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar y les recuerdo, como siempre, www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.